Hola a todos, bienvenidos a este curso en el que vamos a ver Angular, .NET Core y Entity Framework. Al final, pues un frontend con Angular, un backend con .NET Core y una base de datos que haremos con Entity Framework. Bueno, el diseño de tabla lo haremos directamente en SQL y luego conectaremos y haremos las modificaciones vía Entity Framework. Vamos a ver el temario de lo que va a ser el curso y va a constar de varios módulos. Este primer módulo es el introductorio, en el que vamos a ver el vídeo que estamos viendo ahora, que es el temario del curso, y unas pinceladas sobre qué es Angular y qué es .NET Core. Posteriormente vamos a preparar el entorno para poder trabajar. Los que no tengáis instalado el software necesario lo podéis descargar e instalar aquí. En mi caso voy a utilizar Visual Studio 2022, vosotros podéis utilizar la versión de Visual Studio 2022, la versión Community, que es gratuita también. En el vídeo en el que mostraremos cómo instalar Visual Studio tendréis los enlaces de descarga. Vamos a instalar también SQL Server, tanto el motor de SQL Server como el Management Studio, ¿no? Para poder abrir las tablas y ver el diseño de base de datos. Posteriormente, pues vamos a definir lo que va a ser en sí el proyecto y la estructura de tabla. Vamos a ver los componentes del proyecto, el diseño en la base de datos de las tablas, es decir, un diagramita para ver pues las diferentes tablas en que va a consistir, y crearemos el proyecto en Visual Studio, en el que vamos a utilizar en la parte de frontend Angular y en la parte de backend .NET Core. Posteriormente vamos a dar los primeros pasos con Entity Framework y con nuestra base de datos. Vamos a conectar la base de datos a Entity Framework, crearemos un controlador y devolveremos los datos vía API. Haremos las primeras inserciones en nuestra base de datos vía Entity Framework, editaremos datos en nuestra base de datos y haremos un borrado de datos. Todo ello vía Entity Framework. Posteriormente, pues vamos a empezar a ver algunos componentes de Angular, vamos a ver componentes y rutas de Angular, mostrar cómo anidar componentes y cómo pasar datos entre componentes. Luego vamos a ver un módulo un poco más teórico en el que vamos a ver conceptos sobre inyección de dependencias y sobre el patrón de diseño observable. ¿Vale? Este módulo es un poco más teórico, pero creo que viene bien saberlo porque tanto la inyección de dependencias como el patrón de diseño observable, tanto en .NET Core como en Angular, se utilizan bastante. Posteriormente vamos a ver cómo son los servicios en Angular y a aplicar Bootstrap a algunos de los componentes. Comentaros que nosotros vamos a utilizar Bootstrap durante todo el proyecto como modelo CSS. ¿Vale? Pues los estilos los aplicaremos con Bootstrap. Luego vamos a ver cómo hacer peticiones post, put y delete desde Angular. Vamos a ver cómo hacer también ventanas modales y posteriormente pues continuamos viendo la autenticación con JSON Web Token, JWT. Esto es un estándar que es útil en cualquier proyecto web que tenga que atacar pues una API, ¿no? Vamos a mostrar luego, una vez que tengamos hecho nuestro mecanismo de JWT en el backend, vamos a ver cómo atacarlo desde el frontend, desde Angular. Haremos una petición de login a nuestra API desde Angular. Configuraremos rutas igual en Angular también, haremos lógica de componentes, haremos la lógica del componente login y haremos el método login del cliente en el backend. Vamos a ver también cómo guardar en el navegador pues datos. Para ello veremos cómo hacerlo vía local storage, ¿no? Por ejemplo, vamos a guardar el token de las peticiones a la API y cómo almacenar, y almacenaremos también el usuario que ha iniciado sesión en la aplicación. Posteriormente veremos los conceptos de interceptor, session storage y cómo cerrar sesión desde Angular. Luego vamos a ver cómo guardar pedidos en nuestra base de datos. Ya desde Angular veremos cómo guardar un pedido y sus líneas de detalle, ¿no? El típico modelo maestro de detalle. Posteriormente pues veremos cómo guardar log y refactorizaremos un poquito el código de nuestro backend. Y luego haremos ya pues pedidos desde Angular, ¿no? Cómo crear un pedido desde Angular, cómo listar todos los pedidos que tenemos desde Angular y cómo modificar datos de un cliente desde Angular, así como un control de errores, ¿no? Al final, pues consumir todos los métodos que tenemos en nuestro backend desde el frontend. ¿Vale? Esto es a grandes rasgos todo lo que vamos a ver en el curso, y la idea es que una vez hayamos concluido el curso, pues seáis capaces de crear vuestra propia aplicación, vuestro propio frontend, vuestro propio backend, vuestra propia base de datos y aplicar la estructura que vamos a ver aquí en este curso para vuestros proyectos personales, ¿no? Vais a tener disponible el código fuente al completo en cada vídeo y vais a tener disponible también pues el backup de la base de datos si queréis hacer un restore directamente. Y nada, por el momento nada más que contaros, vamos ya con el curso en sí. Bye bye, hasta luego chicos.